Se titula entonces Representaciones sociales, espero que ya están también viendo aquí la pantalla. Se titula Representaciones sociales sobre el asesinato de líderes y lideresas sociales en el discurso noticioso en Colombia 2018, una investigación de la Uniminuto Universidad Central a cargo de la profesora María Teresa Suárez, a cargo de Gina Fiorella Velandia, Juan Camilo Ruiz, Juan Serna y pues quienes habla, profesor Víctor Conel. A medida de contexto, quisiera traer a colación una idea de Judith Butler, que es una pensadora contemporánea que me gustaría que leyéramos más adelante. Ella nos dice una idea particular y es que hay que hacer, en una forma de gobierno particular, cualquiera, hay que hacer diferencia entre dos perspectivas. Una que tiene que ver con cuál es la forma política de un gobierno particular, cuál es la estética de un gobierno particular, y la otra que tiene que ver con la soberanía de la voluntad popular, la voluntad misma del pueblo particularmente, y entonces a veces la soberanía popular o la voluntad popular va en contracorriente a las decisiones que tiene como tal una forma política particular, y entonces aquí encontramos las marchas, las protestas, etcétera, y por supuesto la oposición. En Colombia, la forma política, esa estética política de gobierno en Colombia, pues la hemos llamado, por decirlo de alguna manera, entre comillas, régimen democrático liberal, ¿no? Y eso implica toda una serie de decisiones y toda una serie de formas de gobierno. Cuando analizamos la historia en Colombia, desde la sociología, el análisis crítico de la historia, y también desde diferentes voces de la academia, desde inclusive organizaciones sociales y demás, vamos a encontrar una particularidad en Colombia, chicos, y los que estén acá presentes, y es que una forma particular de Colombia, una estrategia, una forma de gobierno de Colombia tiene que ver con el uso y la implementación de la violencia extrema en Colombia. ¿Eso qué implica? La violencia extrema para conseguir ciertos fines, obviamente riqueza, tenencia y demás. Aquí la riqueza en Colombia, por ejemplo, se sustenta en la tenencia de la tierra. La tenencia, ¿y para qué la tierra? Puede ser para ganadería extensiva, la industria nacional de los años 50-60, más adelante el monocultivo, la caña de azúcar, la palma de cera, y hoy día, infortunadamente, también la tierra para el narcotráfico, que es uno de los grandes negocios y la gran economía que mueve el país, nos guste o no. ¿Y para qué necesita el narcotráfico tierra? Necesita tierra para producción, para transporte, para comercialización, para exportación, entre otros elementos como tal de ese negocio. Entonces, en Colombia siempre, teniendo en cuenta esa perspectiva, esa forma de gobierno que tiene que ver con lo político y con lo económico, siempre ha habido, por decirlo de alguna manera, y puede sonar un poco metafórico, y luego ya me corregirán, tiene que ver con unos baches, unas piedras en el zapato, unos problemas en esas vías de desarrollo en las cuales se monta el país, que tienen que ver con a personas que conciben la tierra de otra manera o que están en contra como tal de esos procesos políticos económicos en el país. Tienen que ver con campesinos, líderes indígenas, líderes afro, etcétera, personas que tal vez no están, no ven esas formas como formas de negocio, formas de vida o formas de progreso, sino que tienen otras formas también de progreso, de desarrollo particularmente. Y entonces se vuelvo, insisto, una piedra en el zapato para los grandes intereses del país políticos y económicos. Y por eso es que vemos que en Colombia la violencia extrema se representa como exterminio de partidos políticos completos, asesinatos, masacres, desplazamientos masivos, desplazamientos y despojos hacia las periferias de las grandes ciudades en Colombia, etc. Así que es todo un fenómeno, y entonces vemos que asesinan campesinos, luego vemos que asesinan víctimas, luego vemos que asesinan a defensores de derechos humanos, luego vemos que asesinan a líderes sociales, que fue un fenómeno que fue emergiendo muy fuerte para 2017, 2018, 2019, y ahora en el 2020 viene emergiendo algo nuevo que tiene que ver con las masacres selectivas, y no nuevo, pero sí al menos en relación a los líderes sociales. Vuelve otra vez la cuestión de las masacres
selectivas. Entonces, es todo un fenómeno, es toda una articulación que obviamente hay que empezar a comprender de cómo funciona la política, la economía en el país. Y para ello, entonces, la gran pregunta aquí que nos atañe en relación a la comunicación y los medios tiene que ver con cómo se representan entonces los asesinatos de líderes sociales en el discurso noticioso, específicamente en El Tiempo y en El Espectador. Y aquí entonces se hace un trabajo de rastreo en dos bases de datos. La primera base de datos tiene que ver con El Tiempo del Espectador. Durante todo el 2018 lo que hicimos fue recopilar artículos, en este caso 141 artículos, donde se menciona el asesinato de líderes sociales para luego sistematizarlos, registrarlos, crear unos índices de las estrategias discursivas para poder empezar a mirar qué categorías aparecen del análisis de todo esto en un cuerpo reunido y a partir de ahí generar más categorías y también unos textos y unos mapas de relaciones. Además, también se trabajó otra base de datos que tiene que ver con informes, en este caso, el informe del programa Somos Defensores, Vidas Silenciadas, donde ellos van registrando casos de asesinatos y en este caso se pudo registrar 191 casos de líderes y lideresas, donde también se empezó a hacer una reconstrucción, una observación y ahí fueron emergiendo también unas categorías de análisis, se fueron construyendo o también unos textos y unos mapas de relaciones, que es lo que quisiéramos exponerles a ustedes para que puedan ver cómo a partir del análisis, tanto de informes como de medios de comunicación, noticias y demás, podemos también empezar a entender el conflicto y poderlo también más adelante, pues, no sé, transformarlo, mejorar la situación del país, generar conciencia y reflexión y demás. Entonces, esto a medida de contexto, por lo tanto, vamos a empezar con este proceso de recolección de los casos de informes particulares de organizaciones sociales y para ello pues nos acompaña el profesor Juan Camilo Ruiz, quien nos va a comentar un poco del proceso de investigación. Juan Camilo, muchas gracias por estar acá. No, Víctor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Si quieres, saltemos a la presentación y yo le voy diciendo si necesito que me salte. Pase a la siguiente, compañero, por favor. Sí, se me escucha, ¿cierto? Sí. Bien, compañeros y compañeras, buenos días. Digamos, el proceso, pensándolo en clave de lo que hemos hecho desde lo metodológico como lo, digamos, del análisis y de la relación con lo teórico, arrancó un poco de forma, no arrancó, sino de forma paralela, miramos las dos bases de las que hablaba Víctor hace un momento, y en el caso de esta nos preguntábamos qué sabemos del fenómeno del asesinato de los líderes y lideresas en el 2018. Un poco, digamos, dando razón que las representaciones que están en los medios nos muestran una arista, una perspectiva de todo lo que va a ser este fenómeno en el país. Pero por otro lado, habría que ampliar, digamos, el rastreo y, digamos, como ya Víctor lo planteaba en el inicio, en esa problemática de comprender que tras el asesinato de un líder o de una lideresa, pues hay una cabeza, pongámosla como perversa, que está financiando a un sicario para que tome un arma y de forma violenta asesine a un ser humano con una finalidad. Entonces, desde esa perspectiva digamos, como de pensarnos que tras el asesinato hay mucho más, no solamente el conteo, tratamos de armar un ejercicio de rastreo y de, digamos, como de ir comprendiendo qué oculta esa violencia. Entonces, Víctor, porfa, la siguiente, Filmina, si eres tan amable. Lo que ustedes ven en pantalla, compañeros, es tres casos de asesinatos de tres líderes, en este caso los tres relacionados con el mismo proceso social. Entonces, los tres son parte, dos de ellos son del movimiento Ríos Vivos, otro es un líder de la JAC y de Marcha Patriótica. Lo que tienen en común estos tres es que ellos estaban liderando procesos de lucha en torno a el río que modifica el proyecto de Hidroituango. Y los tres van a ser asesinados en un lapso, dos en mayo y el otro en marzo. Y eso nos daba razón, digamos, para ir pensando una cantidad de cosas. Y ahí ustedes ven en el cuadro, digamos, por debajo, en el texto que está debajo, están todas las descripciones que hace tanto Somos Defensores como Vidas Silenciadas. En los tres casos los autores son desconocidos. O sea, no sabemos quién los asesinó y esa va a ser una constante, digamos, a lo largo de todo el trabajo que hemos hecho.
Pero de allí empezamos, digamos, como a organizarlos, a organizar estos asesinatos, a ver qué pasaba con ellos. Entonces ustedes ven en verde, en el lado, digamos, en el extremo izquierdo, los tres, en este caso estos tres líderes, los tres son de organizaciones medioambientales y los tres están, digamos, en una lucha por la organización en torno a la tierra. En este caso, digamos, cuando uno los rastrea a ellos, se da cuenta de la importancia del río en sus formas de vida, lo que es la pesca para la vida cotidiana, etcétera. Y desde allí también se genera una lucha por el acceso a recursos y derechos. Derechos, digamos, no solamente a la tierra, sino por el derechos a la vida, porque pues si les quitan el río, no pueden pescar, si no pueden pescar, no pueden comer, si no pueden comer, pues el derecho a la vida se ve en tensión. Y además, ya ustedes empiezan a ver la relación que se establece abajo, es qué pasa cuando ellos son asesinados. Entonces nosotros pensamos, claro, ahí va a haber una reducción en los procesos político-organizativos en el territorio. Es decir, cada vez que se asesina, por ejemplo, líderes vinculados al tema de Hidroituango, pues la ausencia de la lucha política frente al desarrollo de proyectos de infraestructura, en este caso de la hidroeléctrica, pues se pierde. Es decir, que alguien gana. Nosotros pensamos todo el tiempo con la pérdida de una vida de estas, ¿quién va a ganar? Y digamos, por ejemplo, en este caso, quienes desarrollan este tipo de proyectos, pues pierden una contrapartida que está evidenciando constantemente los perjuicios que traen los proyectos de desarrollo, y eso lo plantea ya Víctor a su momento, de cómo hay unos proyectos de desarrollo que, pues, si bien, como dice la palabra desarrollo, podrían traer unas ganancias a un sector poblacional, a otros, digamos, disculpe la expresión, más o menos lo joden. Y eso lleva además a la reducción, a la visibilización de las violencias en los territorios. Es decir, cada vez que se silencia una voz, cada vez que se silencia un líder comunitario, pues lo que estamos haciendo en el país es acallar las voces que dan razón de lo que no está funcionando en nuestro territorio, nada menos democrático, podría uno decir. A partir de este ejercicio, fíjense compañeros y compañeras que nosotros revisamos los 191 casos y leímos los 191 casos y sistematizamos los 191 casos, que cada uno de estos casos es una vida que fue asesinada, es una familia que queda sin uno de sus miembros, es, digamos, es una historia de terror del país. 191 en 2018. De esos 191 en prensa van a aparecer menos de 40. Ahorita no recuerdo exacto el dato, de pronto Víctor o Tere lo tienen en la cabeza y lo pueden refrescar ahorita, pero la relación de los 191 casos a lo que aparece en prensa es mínimo. Y siempre quiero recordarles que son 191 eh, sujetos, seres humanos, pero que así como son seres humanos, ellos representan luchas sociales y que era lo que nosotros queríamos en este caso, era comenzar a evidenciar cuáles son las luchas sociales que en el país, en el 2018, son silenciadas. Víctor, por favor, pasemos a la siguiente filmina. Cuando hacemos todo el rastreo con los 191 casos, fíjense que nosotros armamos como un mapa, digamos, para comprender qué resultado nos bota o nos refleja esto. Y es que hay una violencia homicida, la ven ustedes a la izquierda, donde se ataca dos espacios principales de lucha. Uno tiene que ver con el acceso a la tierra, donde están todas las organizaciones en torno al territorio, que pueden ser, por ejemplo, de corte medioambiental, pero también, por ejemplo, temas de restitución de tierras, los que están haciendo todo el ejercicio de quitar, por ejemplo, cultivos ilícitos manuales. Al otro lado tenemos a las víctimas, a los desplazados y a los que están pidiendo la restitución de sus tierras. Fíjense que tenemos frente al acceso a tierras dos tipos de organizaciones que luchan por ese espacio, ¿sí? Por volver a acceder a la tierra, que además cuando uno mira el problema del conflicto colombiano, pues el acceso a la tierra para muchos de los que han trabajado el conflicto dicen es el objeto principal. De hecho, en las negociaciones con las FARC-EP y con el proceso posterior, el primer punto de la agenda y el primer punto del convenio al que se llega es el problema de la tierra. O sea, no es algo, digamos así, como que le reafirma a uno mucho esas hipótesis. Hay un segundo lugar que es la disputa por el espacio público político. Entonces hay una serie de organizaciones que están, digamos, todo el tiempo peleando el acceso a recursos y a los derechos humanos. Al lado, los que están en participación ciudadana y política. Ustedes no se imaginan lo que comienza uno a ver en la cantidad de líderes y lideresas que son asesinados y asesinadas por estar haciendo veedurías ciudadanas, es decir, por mirar qué pasa con los recursos de sus municipios en los proyectos y en las acciones de las alcaldías. Entonces, digamos, por ejemplo, ese tipo de lideresas y de líderes quedarían en esta categoría. Ahora, frente a esto, ¿de qué se lucha? ¿Qué se pierde? Por ejemplo, en el caso del acceso a la tierra, pues la reducción de procesos políticos, sindicales
Y es curioso cómo hay una desarticulación profunda en grupos juveniles y culturales. Es decir, muchos de los grupos de jóvenes y de culturales están peleando el tema del acceso a la tierra. Cuando se silencia a esta gente, reitero, se reduce la visibilización de violencias. Es decir, nosotros cada vez somos menos conscientes con el asesinato de ellos de qué es lo que está pasando por fuera de Bogotá, por decirlo de alguna forma. Y pilas porque dentro de la base también hay asesinatos en Soacha, para poder, digamos, poner lo que, donde ustedes están estudiando y donde es este programa también entra, digamos, en este escenario. No estamos hablando de por allá re lejos de la ciudad, sino que son cosas que también comienzan a cruzar nuestras vidas cotidianas. Y cuando se calla la disputa o se apaga esa disputa al espacio público político, pues lo que perdemos y lo que ganan otros es la concentración del poder político. Es decir, cada vez que hay menos contrincantes en esa arena, pues el que va quedando tiene mayor posibilidad de abrazar eso. Y además se interrumpen las denuncias. Va a haber descontinuidad de procesos, por ejemplo, de restitución de tierras y de la sustitución de cultivos. Eso genera una concentración del poder político y ahí, digamos, con este ejercicio nosotros decíamos, miren cómo de inmediato en el asesinato de los líderes y lideresas del 2018 comienza a emerger un poco el panorama de, digamos, como del conflicto colombiano. Es decir, estamos asesinando a esta gente y yo digo estamos porque todos hacemos parte de ese sistema en el proceso de reproducción, que es también el ejercicio que queríamos, era evidenciar la violencia objetiva, es decir, esa violencia que el sistema produce para poderse reproducir a sí mismo y que nosotros ahorita estemos sentados en un meet hablando muy tranquilamente. Hay unos beneficiarios de esa violencia, los que, digamos, garantizan sus tierras y que nadie les esté pelando tierras o el uso de esas tierras. Y ahí podríamos recordar, digamos, tanto a Adam Smith como a David Ricardo, padres del capitalismo, que ambos señalan que la tierra es factor clave para la constitución y mantenimiento del capital. Y por el otro lado, tenemos la concentración del poder político, es decir, cada vez menos gente podría entrar a debatir o a pelear por lo que está pasando en el espacio público político. Eso garantizará, digamos, a futuro, desde esta perspectiva, pues que la tierra siga los mismos y el poder siga los mismos y que quien esté peleando por una organización o por un proceso diferente, pues seguramente lo que nos va a decir también Tere con las representaciones es que va a ser asesinado. O sea, de inmediato como que dice uno, claro, 191 casos y dice, pucha, si yo levanto la mano para algo, seguramente también voy a salir asesinado porque de pronto me estoy metiendo en la concentración del poder político y hay alguien en el poder político en este momento que no le interesa que un sujeto X, Y o Z entre a, digamos, a debatirle o a pelearle ese espacio. Este fue un ejercicio, digamos, bastante complejo, como se pueden dar cuenta ustedes, de tratar de evidenciar qué esconde esa violencia. Pero esa violencia está escondida por algo. ¿Sí? Hay que garantizar el funcionamiento de ese sistema al cual todos somos parte, todos y todas y todes. Pero además hay estrategias de ocultamiento, va a plantear Zizek, que son las violencias subjetivas y simbólicas, que son las que nos atañen a nosotros de forma, digamos, como más, más fácil en el cuerpo. Esta, fíjense que habla uno del sistema, el sistema está por allá lejano, por eso trato de decirles es parte de lo que nosotros somos también. Eh, en ese sentido, fíjense que de inmediato uno comienza a pensarse, bueno, ¿yo por qué no soy consciente que tras 191 asesinatos del 2018 y este año, el 2020, en medio de una pandemia, vamos con registros muchísimo más dolorosos, muchísimo más agresivos frente al asesinato de los líderes y lideresas? Y allí, digamos, con Tere, con Víctor, con todo el equipo de investigación, hacíamos toda la reflexión de cómo las representaciones sociales, en términos, digamos, como de una construcción que culturalmente nos permite brindar sentido y que muchas veces cruzan por los medios hegemónicos, o sea, desde allí se pueden movilizar, comenzamos a rastrear la idea de, bueno, ¿cuáles son las representaciones que entonces los medios hegemónicos nos están moviendo en torno a este fenómeno? Teniendo en cuenta esta mirada que yo les planteo que es una violencia homicida que genera unos beneficiarios en este país. O sea, no, uno no mata a alguien porque, ajá, es un poco de donde arrancamos. Un asesinato no es gratuito, mucho menos cuando hay sicarios de por medio y hay otra cantidad de cosas. Y aquí quiero darle la palabra a la compañera María Teresa, compañera de varios escenarios de vida. Somos compañeros del postdoctorado, por ejemplo, entonces quiero que ella pueda ampliar ahorita todo eso que encontramos en las representaciones sociales en el tiempo del espectador. Vale, muchas gracias, Juan. Buenos días para todas y todos de nuevo, todos. Quiero darle una cordial bienvenida, un cariñoso saludo a nuestros estudiantes de Soacha. De verdad es un placer estar con ustedes, es bonito estar con ustedes
Quiero también saludar a Gina Fiorella Velandia, ella es coinvestigadora de Uniminuto y hace parte de este equipo, y de más reciente ingreso de este año a la segunda fase, a uno de nuestros egresados muy querido, por cierto, Juan Serna. Juan es egresado del programa y nos está acompañando en este segundo tercio de los sueños, con la segunda fase que tiene que ver con indagar por las representaciones sociales de lo que pasa en tiempos de COVID, diríamos algunos. Cómo la prensa representa, es decir, cómo plantea unos sistemas de conocimiento acerca de las violencias homicidas ejercidas en 2020. Juan nos está acompañando en este momento, por ahí lo vi conectado. Bien, nosotros, como lo plantearon ustedes hace un momento, partimos de 3 elementos fundamentales para poder realizar esta investigación que cerramos ahorita en el periodo intersemestral. Una que tiene que ver con entender que las representaciones sociales, somos seres de representaciones sociales, y las representaciones sociales hacen parte de ese cúmulo de conocimientos y saberes que nosotros compartimos socialmente. Dice Jerome Brunner, parafraseando a Geertz, que no existe una naturaleza humana independiente de la cultura. Es decir, las representaciones sociales están ampliamente ancladas en el orden de la cultura. Y una de las motivaciones que nos ha dado este proceso de investigación y esta experiencia de investigación tiene que ver con algo que plantea Butler, de quien habló Víctor al comienzo, y es una frase que nos ha llegado mucho al espíritu, planteada en un libro que se llama Marcos de Guerra, y dice lo siguiente, me voy a permitir leerla. Aunque mi vida no sea aniquilada en la guerra, algo de ella queda destruido en el momento en que desaparecen otras vidas y otros procesos vitales. Es decir, que nosotros partimos de intentar entender esa aniquilación de vidas por algo que nos permea en el cuerpo y en el espíritu, porque no es solamente las vidas que se acaban, sino cómo esas vidas que son aniquiladas por la guerra terminan siendo un asunto que aniquila el potencial de vida de la humanidad también. Entonces, nosotros, partiendo de esa primera premisa de las representaciones sociales y partiendo también de entender que los discursos, ¿sí?, generan sistemas, desde los discursos se da cuenta de los sistemas de conocimiento. Para quienes han leído o han abordado el tema de las representaciones sociales, recordemos que las representaciones sociales hacen parte del sistema de creencias en lo que yo creo como sociedad, lo que yo valoro, ¿sí? La moral es un sistema de representación muy fuertemente anclado en nosotros, que lo hemos construido socialmente. No es una cosa que apareció, sino que lo hemos venido heredando a partir de eso de lo que nos habla Brunner, que se llama cultura. Entonces, nosotros vamos a mostrarle un pedacito muy pequeño de lo que trabajamos en términos de representaciones sociales. Desde los estudios del discurso en perspectiva crítica y tomando algunos de los planteamientos de Teun Bandel. ¿Perdón? ¿No? Nos situamos en 3 elementos fundamentales. Partimos de entender que desde los discursos es posible desentrañar distintas formas de ejercicio de poder. La noticia, la prensa, el discurso noticioso, valga la redundancia, es un discurso, desde donde se proponen distintos saberes que hacen parte de la cultura y sobre los cuales nosotros nos movemos también, ¿sí? Y entendiendo esto, partimos de entender que esto está ligado directamente con las cogniciones sociales, es decir, los sistemas de conocimiento que compartimos como sociedad. Y la sociedad en esa triada planteada
por Van Dyck, nos permite explicar cómo es que nosotros, nosotras, nosotres, etcétera, estamos construyendo desde la cultura formas de entender las violencias homicidas. Desde los estudios del discurso planteamos que dentro de las maneras de evidenciar los sistemas de representación, podemos dar cuenta desde las estructuras sintácticas, semánticas y pragmáticas de una noticia o de ciento y pico de noticias, como es el caso del corpus que abordamos. ¿A partir de qué? De la identificación y comprensión de distintos recursos lingüísticos y de distintas estrategias discursivas. Las estrategias discursivas son conjuntos de recursos, es decir, las metáforas, los pronombres personales, la manera como se construyen los actores discursivos, en fin. Esto tiene aparentemente, en apariencia pareciera ser algo muy de poca importancia, sin embargo en la palabra es donde nosotros podemos dar cuenta de la manera o de una de las maneras como nosotros representamos la realidad. Como les afirmaba, les planteaba hace un momento, nosotros vamos a presentar solo un pedacito muy pequeño de una estrategia discursiva que es muy estudiada en los estudios de fenómenos sociales y del discurso, que tiene que ver con la biologización. Víctor, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Tú puedes subir un poquito la diapositiva para poder mostrar? Ustedes están viendo en pantalla un desorden impresionante de presentación donde ustedes ubican al lado izquierdo algunas, yo no sé si podamos quitar las flechitas, Víctor, ¿no las podemos quitar? Bien. A este lado estamos mostrando algunos ejemplos que me voy a permitir leer brevemente. Ejemplos tomados casi todos del Espectador, ahí están las fechas, ustedes la ven, si no la ven por favor nos dicen para ampliar la presentación. Un violento comienzo de año para los líderes sociales. Violencia contra líderes sociales, contra líderes políticos y sociales se disparó en época electoral. Ola de homicidios no se detiene, 2 asesinatos en un día de fútbol. Esta es la historia de lucha de los líderes comunales que truncó la violencia. Luis Barrios y Felicinda Santamaría fueron asesinados en su casa el 3 de julio, mientras el país estaba paralizado por el partido de fútbol entre Colombia e Inglaterra. Nosotros tomamos de la base de datos, valga la pena contarles que metodológicamente nosotros tomamos como unidad léxica de análisis, la palabra o la unidad frásica asesinatos de líderes sociales. Sobre esa base gravitó todo el trabajo de talacha que tuvimos que hacer para identificar o desentrañar esos sistemas de representación. Espero estar siendo clara, no estar enredándome mucho con la explicación. Bien, ustedes ven que en esta primera parte que estamos mostrando de las noticias que hemos abordado, estos son 3 ejemplos de las 100 y pico, encontramos que vamos a tratar de explicar o de entender más bien una estrategia discursiva a la que es muy recurrente en los estudios, o mejor, en las maneras como nosotros explicamos la violencia, que tiene que ver con la biologización. Me faltó leer una. Crece intimidación de estructuras ilegales emergentes a la sociedad civil. Esta estrategia tiene que ver con la biologización. ¿Qué es la biologización? En líneas muy generales, la biologización plantea que los fenómenos de violencia o los fenómenos sociales se explican desde fenómenos orgánicos. Ustedes recuerdan, quienes ya vieron teorías o quienes ya vieron epistemología, deben recordar que la teoría funcionalista se basó sí, muy bien, José Daniel, muchas gracias, la naturalización. Se basó en cuando Parsons, planteaba la explicación de la sociedad, del funcionamiento de la sociedad desde elementos que le atañían a los seres vivos. Si ustedes miran en los ejemplos que nosotros hemos planteado en este momento, nos encontramos con 3 aspectos fundamentales para definir que esto es biologización. Víctor, ¿puedes subirla un poquito, por favor? En primer lugar, vemos que la biologización procede
de otorgar una condición de movilidad propia al fenómeno violento, ¿sí? Es decir, crece la intimidación, un violento comienzo de año, la violencia se dispara, una ola de asesinatos, la violencia crece, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a mirar estos aspectos de biologización, entendemos que lo biológico, cuando equiparamos un fenómeno de violencia o un fenómeno social a la naturaleza, lo que estamos haciendo, en últimas, es otorgarle una infinita capacidad de creatividad. Es decir, ¿qué es lo que crece? El cabello. Crecen las plantas y nos asombramos, ¿sí? Cuando a nosotros, digamos, desde las noticias nos plantean esto, ahí hay unas implicaciones cognitivas de asociar el fenómeno violento con un fenómeno de absoluta creatividad y que tiene como antecedente también elementos de estabilización del fenómeno. Para nosotros, como sociedad, lo que llamamos natural no se discute. Y eso es un debate que hay en este momento en las ciencias sociales, porque pareciera ser que lo natural no existe, sino que todo el mundo en el que nos movemos es de naturaleza social, básicamente, de creación social. Entonces, aquí nos encontramos con un primer sistema de representación donde a la violencia homicida se le otorga una autonomía. ¿Y qué es la autonomía en este sentido que la estamos viendo? La autonomía tiene que ver con la posibilidad que se tiene de tomar decisiones. Es decir, la violencia no hay quien la controle, no hay unos actores que se puedan detectar como violentos, ¿sí? Y la violencia toma decisiones. ¿Es la violencia un actor? La violencia homicida, un actor decisivo en el asesinato de personas, lo cual encubre, como lo planteaba Juan Camilo, nos plantea unos sistemas de representación de ocultamiento. ¿En términos de qué? De quiénes son los responsables de esto o de dónde surge esto, ¿sí? ¿Para qué? Para poder entender que los fenómenos violentos no son fenómenos que surgen de la naturaleza. Los seres humanos no somos violentos por naturaleza. Si ustedes recuerdan, la filosofía sufi, ¿sí?, nos dejó y nos enseñó que el ser humano es un ser dador de amor y aprende de las violencias, aprendido de las violencias históricamente hablando. Entonces, con esto se configuran unos sistemas de representación cuyo antecedente está en la naturalización. ¿Qué es la naturalización? Dar por sentado que el fenómeno existe y que no hay posibilidad de cambio, ni de pensamiento, ni de reflexión. Al plantear la violencia como un ente autónomo, lo que se está planteando es una forma de construcción cognitiva que orienta la acción hacia comprender que, por ejemplo, la violencia es natural, es normal, es estable y por tanto, como les dije hace un momento, no hay posibilidad de cambio. Pero más allá de eso, se genera una idea de que la única que tiene capacidad de agenciamiento es la violencia, porque es la que se mueve, la que decide si se queda o si se va, o como nos lo plantea este titular, se dispara o trunca las vidas. No hay actores detrás de eso, sino que es ella solita la que actúa. Bien, creo que lo podemos bajar un poquito para mirar la red, gracias. Esto, la biologización, como nos lo plantearía Aren en algún momento, es explicar los fenómenos violentos en clave de la explicación, valga la redundancia orgánica, genera unos problemas o unos peligros o unos riesgos de pensar que todo es natural y que nada es posible cambiar. Ustedes están viendo una red aquí en esta presentación donde en el centro está nuestra manera, está, digamos que el planteamiento del problema, muy reducido, si se nos permite, que tiene que ver con el asesinato de líderes y lideresas sociales en 2018. Esto nos dio, producto del desentrañamiento de
del corpus, nos dio 4 tipos de representaciones generales que no son equiparables, pero que nos permiten explicar el fenómeno violento. Una que tiene que ver con la construcción social del miedo a partir de un estado incapaz, a partir de la idea de fantasmagoría, porque no hay actores detectables, ¿sí? A partir de la construcción de un futuro ligado al enemigo, ¿sí? A un enemigo desconocido y a una posibilidad de muerte. Creo que no se ve muy bien, Víctor, yo no sé si tú puedas ampliarla un poquito. Una segunda, que fue la que acabamos de explicar, que tiene que ver con la explicación orgánica de los fenómenos violentos, donde a la violencia se le otorgan unos elementos de autonomía, profunda creatividad, y al darle autonomía, profunda creatividad, una profunda incapacidad de cambio, porque lo que es natural corresponde al orden. Y el orden es lo que hay que preservar, como lo plantearía Víctor en su intervención inicial, acerca de que el mundo es muy caótico y la democracia, la idea de democracia, es lo que nos ayuda a organizar un poco ese mundo caótico. Bien, otro que tiene que ver con la despolitización de las luchas, que lo planteó Víctor y lo planteó Juan Camilo al comienzo, que tiene que ver con unas construcciones lingüísticas, discursivamente hablando, donde nos presentan el proceso de paz como un culpable inmediato, a quien se le atribuye esa responsabilidad de que haya en este momento o que haya habido en 2018 unos asesinatos. Es decir, la despolitización de la lucha se construye a partir de la construcción de un actor decisivo que es el proceso de paz como propiciador. Y dos, tiene que ver también 2 elementos conceptuales que nos permiten plantear la despolitización de la lucha, la víctima propiciatoria. Es decir, las víctimas que se buscan que los maten. Y esto tiene que ver, o se puede relacionar, o se puede leer mucho en clave de los feminicidios. Es que la señora se buscó la muerte. Pareciera ser que la señora muerte, que nos acompaña tanto, sobre todo en este tiempo, nos visita, no tuviera responsables, sino que al contrario, en el caso de los líderes sociales, las personas, los líderes se buscan. Esto es lo que Reyes Mate llama la idea, la construcción o la reiteración o la reafirmación de la idea de una víctima propiciatoria. Y un tercer actor o un tercer escenario que se nos plantea en estas noticias tiene que ver la reiteración. Recuerden ustedes que uno de los núcleos de las representaciones sociales, de los sistemas nucleares que hacen que las representaciones no se muevan tan fácilmente en el tiempo, tienen que ver con la reiteración. Y la reiteración en las noticias está muy dada a mostrar que una asociación semántica entre narcotráfico, narcotraficantes y líderes sociales. Por último, estamos planteando que también hay otra representación social, ¿sí?, unida a las 3 anteriores, que tiene que ver con la construcción de los lugares comunes. Los lugares comunes entendidos nosotros, que no tiene que ver con el sentido común, no. Tiene que ver con espacios de pensamiento que se comparten socialmente, que están estables dentro de la sociedad y que simplifican la explicación de fenómenos sociales. Es que la vida es así y entonces toca llevarla de esa manera. O soy pobre y no puedo cambiar esas condiciones. Los lugares comunes simplifican esas explicaciones del fenómeno para posibilitar una idea de cambio. Los lugares comunes, ¿cómo se construyen? Desde la reiteración de voces oficiales que hablan en la noticia, eso lo sabemos por la rutina periodística. La configuración de la moral, diría George Lakoff en su teoría de los marcos mentales, la construcción de la moral de un padre estricto, es decir, ligado a la voz oficial. La voz oficial, desde la voz oficial, se plantea la construcción de un padre que debe disciplinar a sus hijos, que son indisciplinados porque son narcotraficantes, porque propician que los maten, en fin. Esa voz oficial ligada a la promesa de seguridad, una frase que se reitera desde las voces oficiales en las noticias que nosotros abordamos, tiene que ver con que caiga todo el peso de la ley.
¿sí? Y eso lo vemos en los discursos oficiales. Haremos que caiga el peso de la ley sobre. No dejaremos que pase impune. Y eso funcionaría como un oxímoron, diría Estela Quintiar, donde no dejaremos que pase la impunidad, pero hay impunidad. O sea, lo que vivimos en una sociedad de impunidad, donde no hay un castigo, no hay. Entonces, fíjense, o sea, ideas contradictorias, es decir, la promesa de seguridad como una idea contradictoria, como planteada en el discurso de la prensa del Tiempo del Espectador, como una idea contradictoria a la realidad, ¿sí? Decir, ahí hay unos elementos de impunidad, de plantear que no va a haber impunidad, de que va a haber seguridad, de que estaremos todos muy bien, ¿sí? Un estado de bienestar que no corresponde con la idea de realidad. Bien, Víctor. Víctor está manejando la presentación, ¿cierto? Sí. La siguiente, por favor. Producto de lo anterior, podemos dar o plantear o pensar más bien algunas conclusiones muy simplificadas y muy generales, ¿sí? Podemos decir que las representaciones que nosotros conocimos ahí o pudimos desentrañar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tiene un elemento fundamental que está ligado a la crueldad, ¿sí? La crueldad construida, ¿sí? Desde la normalización, ¿sí? De fenómenos, desde la naturalización, al plantearlos como aspectos biológicos, como aspectos naturales, se estabiliza el fenómeno y se construyen unos aspectos de frialdad. ¿La frialdad en qué sentido? No me importa nada. Es decir, sigo en la vida porque tengo que seguir en la vida, pero no me importa nada, ¿sí? No me importan eso que plantea Butler, ¿sí? La desaparición de otras vidas y otros procesos vitales que tienen que ver conmigo como especie. 2. Desde esas representaciones en la cotidianidad se esconde la violencia homicida dando razón de procesos íntimos, es decir, dejando de lado los procesos sociales de las personas asesinadas, es decir, dejando de lado algo que Arendt llamaría en su condición humana la tercera dimensión que se construye en la esfera de lo público que tiene que ver con lo político, es decir, la dimensión de la acción. Y 3, al observar las particularidades de las luchas de las personas asesinadas en relación con las RS, emergen unos escenarios de ocultamiento constante de las violencias objetivas del sistema. Es decir, se presentan las violencias como violencias subjetivas, violencias de la cotidianidad. Cuando a usted le presentan la violencia como algo cotidiano, lo que está escondiendo en últimas esto es la violencia homicida del sistema neoliberal, del capitalismo totalitario y cómo funciona también el orden del poder. En Colombia, los asesinatos de las personas benefician evidentemente a grupos de sujetos con intereses particulares frente a los territorios, donde se encuentran las personas asesinadas y a su vez estos sistemas de conocimiento que se plantean en las noticias, ¿sí? Desde los titulares y desde los contenidos, son un fenómeno planteado como natural. Quizá la gran constante en este pedacito que les logramos mostrar hoy es que al representar lo que podemos pensar es que necesitamos ser capaces de desnaturalizar la violencia de nuestras vidas para poder comprender cómo funciona y opera las violencias que están un poco más distantes, aunque pareciera que están más distantes, están más cercanas de nosotros. Y ustedes que están en Soacha lo saben quizá más que nosotros. Bien, con esto ya nosotros terminamos. Esto es lo que hicimos con este trabajo. Espero que nosotros hayamos logrado ser un poco claros, un poco comprensivos, en el término de comprender, hayamos logrado comprender esto que hemos venido trabajando para podérselo contar a ustedes. Bueno, muchas gracias. Espero no haber sido tan extensa. Gracias. No, para nada, María Teresa, profesor Juan Camilo, profesor Víctor. Créame que si estuviéramos en el escenario presencial, allá en el auditorio, en nuestro centro regional,
En este momento sonaría un sonoro aplauso. Nos tuvieron estos 40 minuticos conectados con su muy buen discurso. Yo creo que nos llevamos una muy buena mirada general y digamos algo que pasó y que lo veía un poco en los comentarios y acá en el chat que también me escribían mis estudiantes, y es que sensibiliza, o sea, nos sensibiliza frente al fenómeno de esas muertes sistemáticas de líderes sociales. O sea, no, me parece que es muy importante y sobre todo para las 65 personas que tenemos conectadas, que somos en su mayoría comunicadores sociales, ese llamado a que ahí tenemos muchos fenómenos y sobre todo destaco mucho de ustedes como grupo investigador, el que constantemente, incluso en la parte final, la profesora María Teresa hacía el llamado a una realidad que está muy cercana a nosotros. Estamos en el municipio de Soacha, que es justamente foco de tantas violencias, foco de tantas problemáticas de orden social, y hay veces en las aulas justamente esos problemas son los que debemos abordar como nuestros fenómenos de estudio, y muestra esto es el proyecto tan interesante que ustedes nos muestran. Yo creo que nos faltaría es tiempo para formular todas las preguntas que tenemos con ustedes. Sin embargo, conocemos por parte del profesor Víctor que tienen otros compromisos, entonces vamos a respetar el tiempo de ustedes. ¿Puedo decir algo, Miguel, a propósito de las participaciones en el chat? Si es posible o no. Por supuesto, profesor. Hay un aspecto que plantea acá, ay, se me perdió. Alguien que estaba hablando de la normalidad. Edison plantea el tema de la normalidad. Recordemos que una de las grandes pensadoras de la normalidad fue Hannah Arendt, a partir de su concepto que desarrolló, que tiene que ver con la banalidad del mal, ¿sí? Y la banalidad del mal está directamente relacionada con lo que nosotros consideramos normal, ¿sí? Personas que hacen trabajos normales, en lugares normales, donde lo normal despoja a la persona de la capacidad de pensar frente a sus actos con los otros, ¿sí? Cuando a nosotros se nos plantea un sistema de representación, o lo construimos más bien, porque eso no es que la prensa imponga cosas porque tomamos decisiones. Cuando nosotros damos cuenta de que esos fenómenos son normales, ¿sí? Lo que estamos haciendo es construyendo una idea de banalidad del mal, en términos no del mal monstruoso y radical, sino del mal que es imperceptible, que no se ve. Muchas gracias. Gracias a ustedes, prof. Quisiera terminar de manera muy cortica, dándole la palabra al profesor Juan Camilo, María Teresa y al profesor Víctor, con una pregunta que me lanzaron aquí al chat personal, que dice más o menos esto, de pronto de manera muy breve, que me la puedan responder, es ¿cómo trascender a la distorsión que imponen las redes sociales y los medios de comunicación frente a esa muerte sistemática de líderes sociales? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo trascender la distorsión que en redes sociales y en medios de comunicación se hace frente a la muerte sistemática de líderes sociales en Colombia? Me pregunta un estudiante. Yo me atrevo a ir tirando un poquito de ideas, digamos. Es que muchas veces nosotros nos conformamos con ciertos medios, ciertas redes y ciertas opciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que nosotros trabajamos, ampliamos un poco la mirada y nos vamos a mirar los informes de Somos Líderes, están en línea. Es una organización demasiado cotota para que sea atacada, por decirlo de alguna forma. Vidas Silenciadas, por ejemplo, que hace un trabajo muy bonito el que han hecho, tiene un registro de personas, digamos, violentadas principalmente por el Estado, y es una página que han hackeado en los últimos año y medio 2 veces. En este momento está hackeada y no hay acceso a la información. Y eso da razón también un poco de cómo debemos todos y todas estar pendientes de no solamente creerlo a lo que nos aparece en los canales, digamos, como hegemónicos, llámese una red social, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, sino también empezar y sobre todo nosotros como comunicadores y comunicadoras, estar todo el tiempo revisando nuestras fuentes y estar accediendo a otras fuentes. Darnos cuenta que cuando una fuente, por ejemplo, es hackeada, como es el caso de Vidas Silenciadas, es porque allí hay información que alguien no quiere que sea vista. Por lo tanto, nosotros como comunicadores y comunicadoras deberíamos estar abocados a estar revisando con más cuidado todo este tipo de fuentes.
Entonces creo que es también un ejercicio del uso de la libertad, la autonomía y la dignidad, diría Carlos Gaviria, en educar en democracia, para que hagamos nuestro ejercicio como debe ser. ¿Puedo agregar algo? Por supuesto que sí, profe María Teresa y el profesor Víctor, como para ir cerrando la intervención. Ustedes ustedes, nosotros más bien, cuando decidimos entrar a una universidad, asumimos un compromiso político. Y hay algo que nos han enseñado, o que hemos recordado más bien, en el postdoctorado que estamos haciendo, y es que hay una necesidad, o mejor, cuando nosotros logramos comprender los fenómenos sociales a partir de ese compromiso político de formarnos, logramos una transformación pequeña en nosotros. Es decir, ¿qué es la transformación? La transformación implica un proceso de ser selectivos, refinados en el pensamiento, ¿sí? Y ese refinamiento lo podemos encontrar dentro de muchos otros lugares, seguramente lo podemos encontrar en la educación como una apuesta política en serio. No solamente asistir a una conferencia o a una presentación de un proyecto de investigación para llenar un listado, un link de un listado de clases, sino también para desaprender cosas que tenemos que cuestionarnos de la cultura y de la manera como hemos construido nuestras maneras de entender el mundo. Ustedes y yo y nosotros en general tenemos una obligación, y es la obligación de estudiar en serio la vida desde mí, no la vida en el afuera solamente, sino la vida desde mí. ¿Cuál es mi lugar en estos procesos de formación para comprometerme? Porque es que cuando usted reconoce que el mundo como está no está funcionando tan chévere, usted adquiere un compromiso político desde su lugar de enunciación. Aquí no estamos buscando que la gente se vaya y se coja piedra o se mate, no. Aquí estamos buscando que en la manera en que comprendamos nuestros fenómenos, los fenómenos que nos circundan, podamos tener unos grados de conciencia mayor. Y cuando tenemos grados de conciencia mayor, yo creo que es posible que nosotros, por ejemplo, seamos un poco más selectivos en lo que consumimos culturalmente en las redes sociales. Y el ser, porque es que la perspectiva crítica implica un compromiso político de mirarme, mis actuaciones y mi lugar dentro del mundo en este sentido en la educación. ¿Para qué? Para salir de los lugares comunes en los que nos encontramos. Porque si hay algo que nos ha enseñado el orden del poder, es a construir los lugares comunes. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para salir de esos lugares comunes? Deformándonos más que formándonos. Muchas gracias. Bueno, con esas palabras, digamos, que nos invitan a esas reflexiones que nos da la profesora María Teresa, cerramos esta primera parte, ya viene la segunda parte, pero tanto al profesor Juan Camilo como a la profesora María Teresa y los otros compañeros que están también vinculados, tanto de Uniminuto como de la Universidad Central, esperamos con ansias que salga esa publicación. Sabemos que están trabajando, digamos, en el marco de una publicación, y nosotros también, más que nadie, conocemos los procesos difíciles y un poco a veces tediosos que conllevan todo este proceso. Entonces, qué chévere que quizá en un año o el siguiente semestre podamos invitarlos, pero ya con ese libro en las manos, y que tengamos la oportunidad de conocernos de manera presencial aquí en el Centro Regional Soacha, y ustedes compartirnos esa publicación. Muchas gracias y agradecemos su tiempo y su espacio.